Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en el sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Angélica Rico y seré quien modere esta mesa titulada Pueblos Originarios, Afromexicanos y otras etnicidades, perteneciente al programa de Maestría en Política Pública e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a las cuales, voy a presentar. Primero presento a maestro Francisco Javier Blancher Añez, quien es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y Magíster en la Universidad Tecnológica de Pereira, docente investigador, primer estudiante de intercambio doctoral en la Universidad Rosario Castellanos, y él es investigador en el campo de didácticas del lenguaje y de las ciencias naturales. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos en esta mesa. Nos da mucho gusto verte por acá de este lado. Y bueno, una servidora, Angélica Rico, yo soy docente investigadora del Laboratorio en Investigación en Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Rosario Castellanos, periodístico responsable del conflicto armado en Chiapas, del 94 al 99, maestra en Desarrollo Rural, con una estancia postdoctoral de CONACYT en el Departamento de Ciencias Sociales en la UNAM. Y actualmente estoy colaborando con un colectivo hispanoamericano de educación para la paz en Colombia, y bueno, por eso es tan importante pues la presencia también de Francisco en estos trabajos de estudios interculturales y educativos que compartimos de manera muy cercana con los estudios que se hacen en Colombia. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, y que bueno, es importante decirles que más o menos cada estudiante tendrá 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica, por lo que en este momento, bueno, pues será como que ustedes recojan toda la retroalimentación, los comentarios, sugerencias, y que de manera, pues individual, cada uno de ustedes vaya con su director de tesis de trabajo terminal para presentarle estas sugerencias y, bueno, discutir qué comentarios pueden ser de importancia para sus estudios. Y bueno, pues ya para no tardar más, empezaríamos con Isaura. Les voy a dar 10 minutos, Isaura. Les diré que ya se está acabando el tiempo solamente para que terminen con su presentación. Bueno, les presento a Isaura Castañeda Luna, estudiante de cuarto semestre, quien presentará su trabajo titulado Las políticas identitarias, características territoriales y comunitarias de Nezquipayac, Atenco. Bienvenida, Isaura, y por favor. Ok, sí. Muchas gracias. Sí, bueno, el tema de mi trabajo terminal en la cual se está trabajando, y claro, este coloquio me será de gran ayuda pues para poder mejorar algunas cuestiones que todavía tengo algunos detalles, se denomina las políticas identitarias, características territoriales y comunitarias de Nezquipayac, Atenco. Bueno, mi problema de investigación, el territorio de Nezquipayac, Atenco. Nezquipayac es una localidad que pertenece al municipio de Atenco, Estado de México, de donde, bueno, soy vecina, soy nativa del municipio de Texcoco, Estado de México, en el cual, pues, rápidamente, para dar un panorama, pues, esta localidad, en general, más amplio, este municipio de Atenco, pues, a raíz del año 2001, fue muy conocido a nivel internacional, pues, por esta cuestión de la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mi tesis de licenciatura, pues, fue dedicado a la cancelación de lo que fue el aeropuerto. Entonces, me surge la duda ya para mi trabajo de maestría, ¿qué va a pasar después? Una vez que se canceló el aeropuerto, lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, ¿qué pasa con esa comunidad que fue tan muy sonada a nivel nacional y también internacionalmente? El territorio de Nezquipayac, Atenco, Estado de México, pues contempla una serie de relaciones sociales. Todas este tipo de relaciones sociales, pues poseen un sentido histórico que se tejen a través de formas culturales que están en constante movimiento.
Esta investigación lo que va a hacer referencia, pues va a hacer referencia a la construcción de identidad, que más adelante pues lo voy a aplicar más en lo que es el marco teórico, ¿no? Para estos pueblos originarios, ¿no? Sobre todo con los integrantes del FEPDT, de los cuales tengo contacto con algunos, pues en las entrevistas que yo les hacía y que les hacía desde un primer momento cuando fue mi tesis de licenciatura, pues lo que los identificaba, ¿no? ¿Cuál es la identidad para ello? ¿Por qué luchar ante pues toda esta cuestión del megaproyecto que fue en los años anteriores? Entonces, esta investigación va a hacer referencia a la construcción de identidad, no solo en el sentido de pertenencia socioterritorial, sino también en términos simbólicos, expresivos y emocionales, que van a rebasar el territorio visto desde lo tradicional. Además, aquí viene esta parte, cómo las políticas en la materia pues van a ayudar a incentivar dicha construcción de identidad. Los habitantes de la comunidad de Atenco reconstruyen pues lo que es su historia, pues para legitimar y proyectar su acción colectiva, ¿no? Que también acción colectiva la tomo un poquito en lo que es el marco teórico. Y bueno, como este ejercicio de resistencia que ellos presentaron en años anteriores, pues con esto ellos podrían relacionar estas formas de resistencia que significa y le da origen a una identidad. Bueno, aquí vienen 3 puntos, que es la comunidad de Atenco, se registraron procesos cambiantes y complejos derivado de la cancelación. En dicha comunidad se ha generado una lucha por la conservación de historias, de tradiciones, de costumbres y por la conservación de un territorio como patrimonio familiar. En esta parte voy a ver cómo las políticas que se han establecido en Esquipayac, Atenco, pues ayudan e incentivan a la construcción de la identidad colectiva. En esta última UCA, pues se ha analizado lo que es el programa presupuestario Cultura y Arte. Este programa, pues es directamente del programa del Honorable Ayuntamiento de Atenco, que imparte, que más adelante lo explicaré. Mi pregunta de investigación: ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en materia de identidad, pues en cuanto a sus relaciones políticas, económicas, sociales y culturales en Esquipayac, Atenco, durante el periodo 2018-2024? Elijo esta temporalidad, pues porque 2018 es cuando ya un poquito se canceló, y bueno, 2024 es donde dura, es la temporalidad del programa que estoy analizando, del programa social. Analizar, objetivo general, el impacto de las políticas públicas en materia de identidad en cuanto a algunas relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de la comunidad en Esquipayac, Atenco durante el mismo periodo. Objetivos específicos: examinar los conceptos medulares respecto a los sujetos sociales dentro de sus políticas públicas que emergen como producto y productor de una identidad territorial. Examinar la historia de la organización política del... Isaura, no está avanzando tus diapositivas, ¿eh? Ay, ¿no? ¿No No, se ve lo que es pregunta de investigación? no, no, no. Ay, a ver, denme un segundo. ¿No se ve? Perdón. No, no se ve. A ver. Ahí Ah, ya cambió. Ahora sí ya cambió. la voy a Sí, hacer en chiquita, aunque no alcancen a verla en chiquita, ¿sí? muy bien, sí. Bueno, esto era lo que les presentaba de lo que era el problema de investigación, que lo expliqué con anterioridad, pero voy a... Mi pregunta de investigación, mis objetivos específicos: examinar los conceptos medulares respecto a los sujetos sociales dentro de sus políticas públicas que emergen como producto de productor y una identidad territorial. Examinar la historia de la organización política en Esquipayac, esto en referencia al FEPDT, desde su posición de la lucha por el territorio. Analizar los factores políticos, sociales y culturales de Esquipayac, Atenco, como resultado de la canción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que sigue posteriormente de esta cancelación. Indagar el cambio de actividad sociopolítica en Esquipayac, Atenco, en relación al Frente de Pueblos, que ha generado varias actividades dentro de esta localidad. Metodología: la voy a sustentar, la sustenté, en fuentes bibliográficas y memográficas sobre la problemática situada, con un carácter cualitativo. Me dio paso a construir un marco conceptual, pues para caracterizar los factores políticos y sociales que determinan esta nueva dimensión social. La investigación se realizó desde un enfoque histórico como punto de partida,
esto a procesos generales y particulares que impactan a Nezquipayac. Es indispensable analizar los procesos históricos que me van a dar paso a conocer la actual realidad de la comunidad. También esta investigación va a retomar pues como técnica central la realización de entrevistas semiabiertas con una metodología central de investigación de campo, y esto pues me va a ayudar, me ayudó, perdón, a conocer la posición de las de diferentes dimensiones de Atenco. Pues aquí le voy a dar un voz al sujeto como un referente metodológico. Esta es una foto que yo tomé en lo que fue el campo de Atenco, en la parte de atrás. Derivado de la recolección de datos que utilicé como evidencia de la observación y el uso de herramientas de entrevistas, pues encontró que la voz del sujeto existe una relación mutua entre lo que es la tierra y territorio. Que entran, por así decirlo, en un contacto mutuo, y posteriormente la comunidad va a contar con un proyecto derivado de la cancelación del nuevo aeropuerto. Este proyecto de resistencia se expresa en una esencia campesina, pues que va a contemplar en cada ámbito de la vida rural. El análisis a partir del marco teórico, pues voy a contemplar rápidamente algunos autores. Entre ellos Alain Touraine, que describe que el sujeto crea una historia personal y le da sentido a un conjunto de las experiencias personales para pertenecer a una categoría social. También Jiménez Gilberto, pues aquí me gusta mucho él porque pues define que el territorio no es nada más un espacio geográfico, ¿no? Sino que es donde se tejen relaciones culturales, significa más que, por lo que me decían algunos docentes, que un pedazo de tierra, ¿no? Tiene una significación que pues lo que fue su lucha. También Melucci con la acción colectiva y los movimientos sociales. Miriam Calvillo y Alejandro Favela, pues retomé aquí los conceptos de sujetos sociales. En este espacio de análisis de marco teórico utilizado, se deduce que la realidad de esta comunidad concuerda con las bases teóricas expuestas, y para el conocimiento, pues es atractivo para la discusión. Rápidamente los hallazgos. Se verifica la hipótesis en la que se ha establecido que sí ayudan, este programa social, pues ayuda a incentivar a lo que es más la construcción de la identidad colectiva en Atenco, ¿no? Con diferentes actividades. También los conceptos son esenciales en cuanto a la articulación, que toman un papel fundamental. El programa con el cual analicé, Cultura y Arte, incentiva la construcción de la identidad colectiva, y bueno, pretende también un mantenimiento de su zona arqueológica. No queda nada más en algunas actividades, sino ellos pretenden restaurar y mantener esta zona arqueológica para que pues futuras generaciones se interesen más en todo lo que es esta zona arqueológica que tienen los de Atenco ahí por el cerro de Tepetzingo. Y bueno, algunos cambios, ¿no? El discurso ha cambiado en Nezquipayac Atenco, ya no son los mismos objetivos que se tenían en 2001, en 2010, en 2015 y hasta en el mismo 2018. Ha cambiado el discurso, ha cambiado los objetivos, y por lo tanto, pues ya es una nueva dimensión donde pues se está pensando en las futuras generaciones, ¿no? Hay un poquito de interculturalidad, porque me comentaban los integrantes que hacen temazcal y todo, vienen de otros lugares, de Colombia, danzas, y que se han quedado y que ya las implementan en el día de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, ya utilizan lo que han traído los demás pueblos con los que tienen contactos, y se han quedado en Nezquipayac. Rápidamente, estas conclusiones, la presente investigación pues buscó tener una percepción más general sobre las transformaciones que ha tenido la comunidad de Atenco en cuanto a las dimensiones políticas y sociales. Dichas transformaciones han cambiado la vinculación, la forma de la vinculación comunitaria sobre la toma de decisiones. Y bueno, esta investigación, ¿a qué más va? Va más allá, puede abordar a la discusión en un marco de análisis académico, sobre los conceptos medulares expuestos en el marco teórico, y bueno, puede promover una serie más de investigaciones que han sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues eso sería todo.
Muchísimas gracias, Isaura, interesante trabajo. Doy la palabra a Francisco Blanchard, al maestro Francisco, para que te dé sus comentarios. Por favor, Francisco. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hola, Isaura. Bueno, felicitaciones por esta puesta de investigación. Muy interesante tu trabajo. Desde el título se percibe un orden y un interés. Y sobre todo que estás involucrada, ¿cierto? De manera directa con esta problemática, tal como dijiste que eras vecina, ¿vale? Bueno, como recomendaciones y sugerencias, ¿vale? Bueno, desde acá, desde Colombia, para todos. Bueno, desde el título se van marcando una serie de categorías de análisis, ¿vale? Que tú identificas en tu trabajo de índole cualitativo, ¿cierto? Hablamos de categorías de análisis. Hablamos de políticas identitarias, ¿cierto? Y hablas de dos características, territoriales y comunitarias de una localidad. Ya a partir del título uno se circunscribe a esas categorías, políticas identitarias y características territoriales y comunitarias. ¿Listo? Vale, muy bien. Bueno. Recomendaciones en cuanto al orden, Isaura. Uno usualmente este tipo de investigación tiene más o menos una estructura prototípica. Empieza uno por el problema de investigación, ¿cierto? Sigue con la justificación, los objetivos, ¿verdad? Luego pasamos al ámbito cualitativamente se habla de referente teórico, ¿verdad? Y cuantitativamente se habla de marco teórico. ¿Listo? Para que lo revises un poco. Posteriormente se habla de metodología en el ámbito cualitativo y de marco metodológico en el ámbito cuantitativo, ¿vale? Y luego sí, el análisis e interpretación de resultados, ¿listo? Porque vimos que presentaste primero la metodología. A ver si ahorita regreso. Ya. Ajá, aquí estoy. Muy bien, adelante. Muy bien. Ahora en términos de cada apartado, listo, recomendaciones. Bueno, en el problema de investigación conoces muchísimos aspectos del problema, los describes muy bien, pero considero que hace falta un orden deductivo, ¿vale? De lo más general a lo más particular, que es lo que usualmente se hace, listo. Ordenarlo, ¿vale? Bueno, recomendaciones, usualmente, ¿qué encuentra uno? Hablar del problema en general, ¿verdad? Es ese problema identitario y cultural cuando se desarrollan proyectos de alta envergadura, como en este caso, la cancelación del nuevo aeropuerto, ¿verdad? Y su incidencia en los aspectos, tú lo denotas en la pregunta de investigación, ¿verdad? Que dice, ¿cuál ha sido el impacto de la política pública en materia política, económica, social y cultural? Listo. Con cada palabra que uno coloque en el informe de investigación, tú te casas con ese aspecto. Si en la pregunta hablas de esos 4 aspectos, son los 4 sobre eso o menos o más, pero son sobre cada uno de esas aristas que vas a realizar tu análisis de investigación. Si nombraste el aspecto político, ¿qué hablar de los aspectos políticos? Aspectos económicos, ¿qué hablar de aspectos económicos, sociales y culturales? Listo. Cada palabra que tú coloques es una camisa de fuerza con la cual te casas para abordarlo y analizarlo. Entonces, tenlo mucho en cuenta. Esos aspectos te marcan la estructura de tu problema de investigación. Entonces, te recomendaría abordar los problemas en ese orden, como los tengas, ¿vale? Y así categorizas y le das un mejor orden a tu discurso. Tú hablas muy bien y explicas muy bien, pero ordénalo en cuanto a tus categorías. ¿Listo? Vale. Bueno, la articulación, ¿cuál ha sido el impacto y el objetivo? Analizar el impacto de. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, algo muy importante que quiero que revise con tu asesor. ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas públicas? Al decir políticas, uno espera que analizaste varias políticas, pero en el análisis de resultados dice, yo analicé el programa de cultura y arte. Revisa entonces si fueron varias políticas o si solo fue el programa, coloca solamente el programa. ¿Listo? Para que le des lógica a la cuestión. Vale, bueno. En el ámbito metodológico, también te recomendaría darle un orden de lo general a lo particular. Una pieza, el enfoque cualitativo, ¿verdad? El diseño de investigación, nombraste un enfoque histórico. Entonces, cualitativo, enfoque histórico, ¿cierto? Posteriormente hablaste de las técnicas que utilizaste en la entrevista, ¿verdad? Bien. Y más adelante dices, y como resultado de la observación, recuerda que la técnica de la entrevista es diferente a la técnica de observación.
son técnicas distintas, con instrumentos distintos. Entonces, si te casas con una, es tu guión de entrevista, ¿sí? ¿Listo? Entonces, se tiende a confundir un poco. Bueno, recomendaciones, mencionar a los participantes, cuáles fueron los participantes, si fueron adultos, niños, jóvenes, cuántos fueron, sus características, listo, sus principales características. Bien, más adelante menciona el término hipótesis. Las hipótesis son aspectos de orden cuantitativo. Cualitativamente se habla de supuestos, ¿vale? Entonces, revisa eso también, ¿te parece? Marco teórico, muy chévere. Autores y las fuentes y sus ideas, excelente. En cuanto a los tópicos que tocaste, muy bien, ¿vale? De resto, considero que con un poco de orden y de articulación en cuanto a tus aristas principales, tendrás un muy buen trabajo porque tienes muy buen manejo de la experiencia, ¿vale? Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues también felicitarte, Isaura, ya se nota el trabajo terminado, como bien dicen, este coloquio, y creo que a mí ya me han tocado varios proyectos de cuarto semestre, ¿no? Y me da mucho gusto ver trabajos tan bien terminados y tan bien construidos. Y solamente como ya nos explicó Francisco de manera muy certera y muy clara, lo importante es organizar, ¿no? A veces en nuestros objetivos tenemos un planteamiento y resulta, o tenemos un planteamiento de problema, tenemos un objetivo, y cuando terminas tu investigación resulta con que investigaste otra cosa, ¿no? Siendo muy honesta, a veces también cuando se hace investigación cualitativa y se hace investigación de profundidad y etnográfica y se busca, como lo que se pretende en esta maestría, trabajar con los sujetos y construir con sujetos colaborativos y no verlos como informantes claves, sino como sujetos que nos enseñan y con los que construimos, creo que es muy válido que tú mejor cambies tu objetivo, ¿no? O sea, que tu objetivo sea el que cambie, que tu objetivo se ajuste a lo que tú al final trabajaste, en realidad, los resultados que te están generando. A mí me gustaba escuchar un poquito más de estos resultados, de estos cambios. El proceso de Atenco a nivel contextual y de enseñanza de los movimientos indígenas es fundamental para nuestro pueblo, para los pueblos en resistencia, para la vida social, y creo que es muy importante visibilizar estos movimientos sociales en los que nos insertamos y que tristemente se van perdiendo en el olvido. Y justamente estudios como el tuyo, pues permiten que se siga visibilizando y se siga viendo que el movimiento, cómo fueron transformándose estos movimientos, que finalmente, yo cuando hablabas de políticas, me parece bien que entrabas con este programa de cultura y arte. Sin embargo, yo también estaba esperando que a lo mejor se pudiera criticar un poco la política de represión que tuvieron que sobrevivir, en la que sobrevivieron los pueblos de Atenco, o el pueblo de Atenco, o el movimiento de la defensa del pueblo, porque fue terrible, ¿no? Creo que marcó muchísimo la represión del 2003, me parece. ¿Cómo fue esta represión terrible televisada por parte del Estado de Peña Nieto, que estaba como gobernador en el Estado de México, y que de alguna manera es impresionante que a pesar, primero, bueno, viene un momento de organización de un sujeto colectivo político que es Atenco, que esto creo que es importante que no se pierda, ¿no? En tu investigación. Por otro lado, viene una política de represión, ¿no? Finalmente, pensaban que con eso los callaban, y aún así el pensar que este pueblo se haya resistido a esta política de represión y que este pueblo tenga identidad, que siga teniendo una relación con el territorio, que haya dispuesto a dar la vida incluso por defender su tierra y su territorio, ¿no? O sea, recuerdo mucho su consigna de la tierra no se vende, la tierra no se da, porque tiene campesinos con mucha dignidad. Me hiciste pensar en esta relación territorio-cuerpo. Yo sé que ahorita ya está muy avanzada tu investigación, que ya está terminada, pero creo que valdría la pena que a nivel histórico sí plantearas un poquito de todas las políticas en contra. O sea, la política, tristemente las políticas en nuestro país, y no solo en nuestro país, muchas veces no sirven para proteger realmente a la gente, sino para las políticas neoliberales, ¿no? Para defender proyectos extractivistas, proyectos neoliberales, como era el caso del aeropuerto,
Y bueno, del otro lado están estos pueblos dispuestos a defenderlo con todo el territorio y que por supuesto, o sea, son una enseñanza, un aprendizaje para estos pueblos y que tendríamos que darle un reconocimiento a que si se detuvo el aeropuerto es gracias a ellos, a que si hay movimientos indígenas es gracias a la movilización social de los pueblos, y que tú pudieras hacer un poquito esa revisión y darle el lugar que merecen a esto, ¿no? O sea, no se pierde, no solamente es que tengan identidad, sí tienen identidad, pero además luchan, además se organizan, además tienen, hacen sujeto colectivo, además tienen un proyecto político, además están viendo cómo fortalecer y cómo recuperarse y reconstruirse después de la fuerte represión para dar y enseñar la historia a sus nuevas generaciones. Digo, a mí me pega muchísimo, me tocó estar en Atenco en algún momento, yo vengo del movimiento zapatista, pero algo que me llamó mucho la atención alguna vez que creo que entrevistaron a Nacho, fue que él decía, o no se fue Nacho o otro compañero de ese pueblo, decía, es que yo estoy muy triste, espero que tener la vida suficiente para ver crecer a mi nieto. Dice, a mi hijo ya no le importa la tierra, pero tengo la esperanza de que a mi nieto sí. O sea, esa apuesta de los campesinos de Atenco por las nuevas generaciones, que son los nietos, los jóvenes, porque sienten que los hijos a lo mejor, pues imagínate, también la represión, que era lo que buscaba el Estado, acabar con la resistencia de un pueblo. Es lógico que los hijos hayan vivido de una manera esta represión, pero que los nietos sí escuchen a estos abuelos que siguen amando la tierra, que siguen. Entonces creo que por ahí también está bien interesante. Yo sé que terminas tu maestría, ojalá sigas con el doctorado, y que puedas seguir trabajando el tema de estas nuevas generaciones y que nos puedas compartir un poquito más de cómo es capaz la identidad y el territorio y estas identidades territoriales de reconstruirse a pesar de la política pública en su contra y la política de represión del Estado. Represión y política, pues sí, violencia política en contra de ellos. Te digo que a lo mejor no es el tema exacto de tu trabajo, pero creo que sería muy bueno que por ahí hubiera una línea, o al menos hacia el final en las conclusiones, que pudieras hablar de estas capacidades de resistencia de estos movimientos. Muchísimas gracias, Isaura. Me encantó tu trabajo y ojalá puedas después pasárnoslos cuando lo tengas terminado. Estamos aquí Muchas gracias. Bien, estamos en contacto, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ya voy a seguir con el siguiente compañero para darle la palabra. Vamos a continuar con César Iván Rodríguez Calderón, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Simbolismo y Religiosidad en el Huipil de Gala, Ñu Sabi de la Costa Chica de Oaxaca. Adelante, César, por favor. Gracias, maestra. Voy a empezar a presentar. Ahí me ven, perdón, ¿ven la presentación? Sí, se ve. Ok, bueno, pues sí, soy César Iván Rodríguez Calderón. Voy a presentarles este tema que se llama Simbolismo y Religiosidad en el Huipil de Gala, Ñu Sabi de la Costa Chica de Oaxaca. Inicio con esta frase de Julieta León, una investigadora que estuvo precisamente también trabajando en esta zona, y ella dice que los textiles van a comunicar y van a afirmar lo que las mujeres las crean, entretejiendo diversos significados susceptibles de ser interpretados. Lo que se encuentra en los textiles, al fin y al cabo, es la cosmoconcepción que va a ser la base o es la base de esta investigación. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Primero que nada, pues alcanzar a proponer políticas públicas que coadyuven y den alternativas de protección y registro del patrimonio cultural intangible Ñu Sabi. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de política pública. Porque todas las políticas públicas que se han implementado van siempre favoreciendo al mestizaje. La Costa Chica, ahorita voy a explicar la composición étnica y clasista,
Está conformada por indígenas ñuzabis, mal llamados mixtecos, por afro-mestizos, que ellos se autodenominan como pueblos negros, y mestizos. Quienes ostentan el poder actualmente y quienes gobiernan son los mestizos, y todo lo que se conoce de la Costa Chica es la chilena, un baile que ni siquiera es de la región, fue traído de Sudamérica, pero se quedó, fue bien adquirido, pero también tiene un gran potencial económico. Entonces ese potencial es el que ha permitido que perviva. Y esta imagen que les presento aquí principalmente se trata de Yabishini, es el dios de la mancomunidad familiar. Más adelante lo voy a ir explicando. Y mi investigación hasta la fecha me ha llevado a encontrarlo en una vasija de época prehispánica, precisamente de la fase Yukudasa, en el Museo Comunitario de Tututepec. Este es el textil, esta imagen, es del textil que estoy investigando. Es un huipil que tiene aproximadamente 100 años y últimamente han estado ya abordando este gallo, que es como esta evolución y estas nuevas apreciaciones que se van encontrando. ¿Por qué comento esto? Porque parte de mis objetivos ya específicos sería registrar el rito que conforma la boda, principalmente, como decía, estos procesos de etnofagia encabezados por el sistema. Esto es que todo lo que no es ni indígena ni afromestizo se trata de eliminarlo, y se trata de lograr que todas las comunidades que no se identifican como mexicanas pues logren hacerlo, ¿no? Y el segundo punto es analizar estos elementos plásticos como elementos visuales básicos a fin de determinar su significado individual y general. El tercer punto, identificar los elementos que lo convierten en un sistema básico para el aprendizaje de valores éticos y morales. Más adelante voy a ahondar más en esta parte. Después será contrastar esta información recuperada, las imágenes indígenas históricas, las cuales ya las tengo identificadas. Uno de los criterios fundamentales es que más del 85% de estas comunidades en donde estoy haciendo etnografía conservan la lengua originaria, conservan las costumbres, tradiciones, vestuario, etcétera, etcétera. Esta información la voy a analizar con un estudio semiótico para después contrastarlo con el punto de vista o las cosmoconcepciones que lleguen a conservar los indígenas que habiten actualmente en la Ciudad de México. Estos indígenas migrantes que por diferentes causas sociales, económicas y también políticas, porque también la violencia política en esta zona es muy fuerte, hayan migrado a la Ciudad de México, sobre todo tratando de medir el impacto que causan las actuales influencias occidentales o occidentalizadas del empleo del huipil de gala. Y al final, ¿para qué todo esto? Para poder proponer, ahora sí, políticas públicas de protección y registro del patrimonio cultural intangible. ¿Cuál es el problema? El problema principal es conocer el significado de los símbolos presentes en el huipil de gala. ¿Y por qué? Porque yo considero que estos elementos plásticos proyectan una forma de expresión visual de su sistema de valores que tiene como objetivo conservarlos y comunicarlos a las generaciones presentes y futuras que se van a constituir en una forma primogénea y pura de recurso comunicacional y que persiste aún en contexto sistémico. El mapa que están ustedes viendo aquí, el recuadro en rojo, es lo que es actualmente la Costa Chica, tanto de Guerrero como de Oaxaca. Inicia en el puerto de Acapulco y termina en Puerto Escondido. Y bueno, actualmente tiene un gran, es tanto una cuestión cultural, en donde convergen las tres culturas que yo mencionaba, pero también es muy importante por la cuestión comercial. Principalmente yo inicié este tipo de investigaciones hace 20 años, cuando me titulé en la ENA, haciendo un estudio sobre el patrimonio cultural en lo que en ese momento fue el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, que está marcado en azul. Si se dan cuenta, está exactamente en el centro, entre Puerto Escondido y Acapulco. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que Pinotepa Nacional actualmente es un puerto económico con mucha fuerza política y es de donde
van a salir la mayoría de las políticas públicas y también las tendencias socioculturales hacia el resto de la población. Entonces, ¿qué es la Costa Chica? Es un conglomerado de culturas étnicas. Aquí hay indígenas ñuzabis, tenemos una muy fuerte presencia de cultura negra, como se autodenominan ellos, y pues las clases sociales que provienen del mestizaje. Van a converger en este punto geográfico que va a ser denominado para ambas cuestiones que estoy mencionando aquí, la Costa Chica de Guerrero y la Costa Chica de Oaxaca, que es donde estoy haciendo este estudio. Y bueno, de este lado pues vemos a las bordadoras de esta zona. ¿Cuál es el objeto de estudio principal? El huipil de Gala. En un principio, cuando yo inicié esta investigación, me habían referido que solamente es para la boda. No, ya con las entrevistas que he realizado, existen 3 momentos en que se puede llegar a usar este huipil que es para la boda. El primero es cuando la persona se va a casar, normalmente es bordado por hombres para entregárselo a la novia, o bordado por alguna mujer, pero no puede ser bordado por la novia. ¿Para qué? Todo lo que estamos aquí, lo que tenemos alrededor del cuello, son una serie de símbolos que lo que buscan es proteger a ese recién matrimonio. Es una fórmula, digamos, entre comillas, mágica, y tiene una manera de leerse, tiene todo un discurso, y va en sentido opuesto a las manecillas del reloj. La segunda ocasión en que lo llegan a, perdón, la primera ocasión es durante los 15 años, perdón, la segunda ocasión es durante la boda, y la tercera ocasión en que llega a utilizarse el huipil de Gala es cuando la persona fallece, se le vuelve a enterrar con todo el huipil. Bien, aquí mi marco teórico, pues principalmente me baso en estudios de semiótica, sobre todo de Peirce, y más adelante voy a explicar un poco esta parte. Estoy realizando esta etnografía, tengo ahí, va a ser desarrollada con cuestionarios, está siendo desarrollada, perdón, con cuestionarios abiertos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cuestionario abierto me permite tener este nivel de empatía y de acercamiento para poder tener mayor apertura. Y la última, la antropología simbólica, mediante la cual deseo analizar los ritos y todo lo demás que llegue a captar. Ahorita voy a explicar aquí, en la etnografía tengo 2 puntos de los cuestionarios abiertos que mencionaba. Principalmente busca romper esta posición de MIC-ETIC, de investigador e investigado, ¿no? Que de repente se hace como una jerarquización, tener ese acercamiento, esa empatía, y sobre todo que sean todos estos informantes claves se conviertan en cabezas de playa que me permitan llegar a más informantes, ¿no? La observación participante la estoy planteando primero, esto fue por una observación que me hizo una investigadora del Perú, Verónica Cerecedo, que me pareció muy acertada, fue que yo tomara clases de bordado. Ya una de las bordadoras me lo ofreció y por supuesto que lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando están trabajando, es el momento en que los indígenas suelen compartir la información y suelen educar. Y la siguiente observación participante va a ser asistir a una boda para registrar el ritual. Y por supuesto, esta cartografía social tiene el objetivo de empezar a tener estas distribuciones. Los puntos que ven en rojo son las comunidades históricas indígenas, que son más tradicionales, y el punto negro es el centro de la Costa Chica de Oaxaca, que está conformada por comunidades tribales, pero también por comunidades indígenas. Y por supuesto, todo esto se va a realizar con un registro digital y en cuaderno de campo. La metodología de investigación, como mencionaba, va a ser en base a la metodología desarrollada por Humberto Chávez. Tomé este curso y desde entonces le he aplicado en el 2019, y esta está basada en las funciones triádico-semióticas de Peirce de 1986. En cuanto a el análisis al final de la antropología simbólica, primero que nada es analizar la cosmoconcepción místico-fenomenológica y su interacción con el etos, que está expresado en este contexto sistémico, está vivo, ¿sí? Y me deberá permitir entrever con la identificación de los vocablos y sus significados como indicadores sistémicos del fenómeno social a estudiar. Y bueno, en términos generales, este es mi tema de investigación. Gracias.
Muchas gracias, Iván. Adelante, Francisco, con tus comentarios, por favor. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Iván, interesante apuesta. Se evidencia la experiencia que has tenido y el sentido de compromiso, ¿cierto?, que tienes con este tipo de iniciativa de investigación en cuanto a la pervivencia de la identidad cultural de este tipo de grupos sociales que expones a través de tu trabajo. ¿Sí? Se siente en tu discurso las ganas y el interés por aportar, y eso es importante, ¿cierto? Que la investigación no sea el objetivo, sino el objetivo de aportar social, cultural y socioculturalmente, valga la redundancia, al desarrollo y la pervivencia de estos pueblos. ¿Listo? Bueno, como sugerencias, Iván, también comparto la sugerencia de tu compañera pasada en cuanto al orden estructural de los apartados de la investigación. ¿Ah? Eso vende un poco las características formales del informe de investigación y obviamente mejora el orden de tu discurso. Listo. Cuando tú empiezas con los objetivos, recuerda, tú te planteas objetivos de investigación cuando te derivas del problema, cuando caracterizas la idea, la problemática que quieres investigar. A partir de ahí identificas el por qué es importante investigar y allí sí planteas objetivos de investigación. Listo. Entonces el problema es la parte principal o inicial del estudio, luego tus justificaciones y tus argumentos y posteriormente tus objetivos de investigación, para pasar a lo que denominas marco teórico, posteriormente la metodología y luego el análisis de resultados. Listo. Eso para que lo revises con tu asesor. Vale, bueno, muy bien. Te quisiera recomendar que revisaras por ejemplo, el objetivo general cuando dices proponer políticas públicas. ¿Qué significa una política pública y cómo se llega a una política pública? Una política pública, ¿cierto? Es un referente normativo que ha conllevado un proceso legal, ¿cierto? De discusión, de propuesta, de análisis. Es decir, para llegar a políticas públicas, yo considero que un proyecto de investigación no es suficiente. Entonces, pero que así como lo tienes planteado, la investigación no da para proponer el término de políticas públicas. ¿Listo? Te recomendaría orientaciones de base para posibles políticas públicas, referentes, producto de investigación cualitativa para posibles políticas públicas. ¿Listo? Eso. 2. En tu discurso manifiesta, lo que pasa es que no hay políticas públicas para. Te recomendaría revisar. Después dice, las políticas públicas implementadas benefician al mestizaje y a las clases políticas. Entonces sí las hay. O sea, ahí hay una contradicción. ¿Listo? Revisar ese aspecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. En cuanto a los objetivos específicos, hay un problema. ¿Me puedes repetir el último punto, perdón? Me perdí. Cuando se evidenció tu discurso una contradicción cuando manifestaste por un lado, lo que pasa es que no hay políticas públicas orientadas por las comunidades de origen. Y luego dices, lo que pasa es que las políticas públicas implementadas benefician al mestizaje y a las clases tradicionales que siempre han gobernado. Entonces, o no hay, o sí hay, y las que se han implementado no han beneficiado a los grupos sociales originarios. Listo. Revisar ese aspecto, ¿vale? Políticas públicas, claro que hay muchas. Hay muchísimas, listo. Bueno, en cuanto a los objetivos específicos, César, tienes el último objetivo específico, proponer políticas públicas, que es idéntico al objetivo general. Y eso es un problema gravísimo en investigación. ¿Listo? Revisa eso, por favor. No debe existir. ¿Listo? Bueno. Cuando pasas a lo que tú denominas marco teórico, vuelvo y reitero esa diferencia. Marco teórico, aludimos a los estudios cuantitativos, y referente teórico un poco más flexible y de mucha más construcción y reconstrucción en el ámbito cualitativo, que es el orden de tu parte. ¿Listo? Bueno. Dentro del marco teórico mencionas 3 aspectos: lo semiótico, la etnografía y lo antropológico simbólico, ¿vale? Que luego retomas en la metodología de investigación. Entonces, te recomendaría orientar el marco teórico o el referente, de acuerdo a cómo lo denomines, a tus categorías centrales de análisis. ¿Listo? Por ejemplo, cuando hablas de la etnografía es el diseño metodológico, no es una categoría teórica de análisis. ¿Listo? La etnografía iría en tu parte metodológica, que tú le explicas muy bien. Listo. Y antes de entrar al diseño, iría tu enfoque, ¿verdad? Sería cualitativo, tu diseño etnográfico y tus técnicas o instrumentos. Mencionas al cuestionario, ¿verdad? Abierto, mencionas la observación participante, mencionas la cartografía social y mencionas un cuarto que yo creo que allí no es una técnica, cuando hablas de registro digital y diario de campo.
Esos son instrumentos, ¿vale? Instrumentos de registro de la observación, ¿vale? Entonces hay una confusión. La observación es la técnica y tus instrumentos sería el registro digital y el diario de campo, ¿va? Entonces considero que como base tienes una muy buena idea, una muy buena construcción, ¿listo? Te recomendaría esa organización en términos formales, ¿verdad? De forma de la investigación, y creería que tendrías un muy buen producto para seguir impulsándolo tanto para tu grado como en otros escenarios académicos. Excelente, felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Pues también, Iván, felicidades. Ya estás en cuarto semestre, ¿verdad? No, segundo semestre. Ah, perfecto. Tienes tiempo, Iván. Yo sé que es un trabajo muy, muy extenso. He tenido la oportunidad de estar contigo en alguna UCA por ahí. Y entonces creo que es bien interesante como ya todo lo que traes detrás, ¿no? Este proceso de reflexión desde la parte semiótica, de este huipil, ¿no? De, de todo lo que implica la ceremonia de la boda. Yo creo que desde la UCA te felicitaba en el sentido de devolverle el respeto a estas decirlo tradiciones, pero también a esta visibilizar este patrimonio tangible que nos da el uso del huipil, el uso de la práctica cultural. Creo que es muy, muy interesante, porque eso es justo lo que se debería de incidir. A lo mejor sí estoy de acuerdo con Francisco ahorita que lo menciona, pensar en que vas a incidir en política pública, no tanto vas a proponer, sino incidir en cómo transformar incluso el discurso de esta política pública que trata de proteger, aparentemente, pero que de alguna manera solo folcloriza a las culturas, solo folcloriza las tradiciones, solo folcloriza el vestido o el traje tradicional y no le da el justo valor. Y entonces creo que por ahí está muy interesante tu proceso histórico, el proceso que estás llevando de manera etnográfica, de manera histórica, de manera semiótica, de esta ceremonia, ¿no? Y creo que eso es bien, bien interesante y bien importante para que tú que tú reconozcas esta parte y que también lo comentábamos, que podría ser como un ejemplo para otras culturas, ¿no? Que no solamente se quede hacia la región donde tú estás trabajando, sino que tu metodología o tus aportes puedan servir al reconocimiento de otras culturas como la maya, como no sé, la purépecha, la seri, la tarahumara en el norte, como que reivindicar este sentido de lo que implica, porque al final nos habla de un reconocimiento de la cultura de manera tangible, pero también de una cosmovisión, ¿no? De un reconocimiento del cuerpo, del territorio, de la persona, cómo habita el espacio y cómo lo representa. Muchas veces bueno, y tú lo estás haciendo con tus huipil y como lo vas analizando, que nos hablan de territorios, nos hablan de cultura, nos hablan de historia, de memorias colectivas, a través de un bordado, ¿no? Y creo que es bien, bien importante esta situación. Y pienso también, me hiciste pensar un poco también en la parte del bordado como una manifestación de resistencia, una expresión que no solamente lo llevan a cabo las mujeres, sino también los hombres en otras culturas, y que creo que sería como muy importante, quizá como no en este momento, hacia después, que esta reflexión que estás llevando de manera muy situada y muy contextual pueda llevarse hacia otros espacios, ¿no? Puedas decir, bueno, esto mismo debería de servir para reconocer otros momentos y quizá también que estas políticas públicas realmente sean interculturales y que sean de reconocimiento de este bien intangible y de este bien tangible de lo que tú manejas, de las culturas, ¿no? Por ese lado creo que vas muy bien. Eh, Pienso que sí deberías, bueno, yo sé que tu metodología también me pasa un poco lo que a Francisco, y creo que fue la primera vez que estuvimos en UCA, y que es así como es impresionante toda la metodología que tú usas,
¿no? Estos dispositivos metodológicos que le entras a la semiótica, a la etnografía, a todas estas reflexiones, creo que es un mundo y que te lo decíamos, ¿por qué no delimitar un poquito más, hacerlo más pequeño, tal? Pero también se entiende que tu formación te lo permite, ¿no? Entonces sí, no sé si sería muy importante que reflexionaras con tu docente investigador, pensando en qué sigue hacia el siguiente año, ¿no? Hacia el segundo año de maestría, hasta dónde hacen un corte, para que puedan continuar con tu investigación, o bien para replantear hasta dónde queda en este momento tu investigación, porque yo sé que es una investigación a largo plazo y que muy seguramente será después y continuar en un doctorado. Pero creo que es el momento de que empieces a delimitar un poquito más y decidir hasta dónde queda esta investigación en la maestría para que puedas terminar tu documento de grado, ¿no? Y bueno, muchas felicidades, Iván. Compañeros, bueno, muchas gracias a Francisco, y vamos entonces a continuar con la investigación de Diana Libertad González Montoya, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Proceso de acceso de vivienda, el estudio de caso de la población indígena en el barrio de San Francisco Caltón. Adelante, Diana, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a partir, digamos, primero de ideas de lo general hacia lo particular. Bueno, para irnos como situando en la problemática. De acuerdo a cifras de la ONU, en América Latina, aproximadamente 40% de la población de pueblos indígenas vive en zonas urbanas. Sin embargo, se asienta de forma dispersa, lo cual pues dificulta el estudio de este tipo de población. La migración en general de la población, ya sea población indígena o no, es motivada por distintos factores, principalmente económicos y sociales. En el caso de los indígenas migrantes hacia la Ciudad de México, estos migran para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, al llegar a esta ciudad, pues se enfrentan ante diferentes circunstancias como discriminación, exclusión y principalmente esta interrogante, ¿no? Que es la búsqueda de un espacio donde habitar. Y el acceso a la vivienda pues se encuentra ligado directamente a las condiciones económicas y a las relaciones sociales para obtener un espacio. Diferentes grupos étnicos se han asentado en las periferias en asentamientos irregulares. A ver, permítanme, ahí está cambiando. Ahí sí, no se ve el cambio, ¿verdad? No cambia la diapositiva. No. A ver, permítanme tantito. Ahí ya se ve el cambio, perdón. Sí, está en la introducción. Ok, perdón, correcto. Sí, o sea, hay diferentes grupos étnicos que se han asentado en las periferias, principalmente en asentamientos irregulares. ¿Por qué? Porque los costos son menores y pues en ocasiones llegan a ocupar pues espacios que no son aptos para la vivienda, ¿no? Como lo pueden ser barrancas, zonas lacustres o en suelo de conservación, que esto llega a tener pues un importante impacto ambiental. De ello surge este planteamiento como estudio de caso. En el barrio de San Francisco Caltongo, pues se identifica que hay población indígena migrante que se ha asentado en la zona Chinampera en suelo de conservación y que tiene ciertas carencias en cuanto a los servicios en vivienda, como son el drenaje, pavimentación, y que tiene condiciones precarias por los materiales de construcción. Como objetivo general se está planteando el identificar y analizar el proceso y las problemáticas para el acceso a la vivienda en la población indígena, y como objetivo específico identificar y analizar las estrategias
que han empleado para resolver los problemas de acceso a la vivienda. Y esto se liga directamente con las preguntas de investigación, que es cuál es el proceso de acceso a la vivienda, cuáles son las dificultades y qué estrategias han empleado para resolver estas problemáticas. Se parte desde un enfoque tanto epistemológico como teórico, desde la fenomenología social de Alfred Schutz, que nos indica que las acciones de los sujetos pues, son centrales para poder construir la realidad. El significado no lo va a dar el mismo actor, el mismo sujeto desde su experiencia, y por lo tanto la postura del investigador es llevar a cabo un proceso de interpretación y de comprensión. Sin embargo, estas acciones de los sujetos no son una cuestión como irracional o azarosa, ¿no? Sino que tienen un referente de orden social, ya que los sujetos nos encontramos insertos dentro de una construcción simbólica y subjetiva del mundo social, en donde ya previamente pues llevamos a cabo un proceso de internalización de las estructuras sociales. Como conceptos fundamentales se va a trabajar con el concepto de realidad social, que nos indica que hay pues una totalidad de objetos y sucesos que están dentro del mundo social y cultural, y que pues el sujeto los va experimentando desde su sentido común. Y pues como tal nosotros pues ya nos encontramos insertos al nacer dentro de esta realidad. También se va a utilizar el concepto de mundo de la vida cotidiana, en donde es un campo de acción y de orientaciones posibles en donde todos nos encontramos y actuamos. También se va a tomar el concepto de intersubjetividad, que nos indica la relación que tenemos con la otredad, tomando esta información que tenemos del otro para podernos relacionar y darle significado. Además de la teoría de la fenomenología social, también se estaría abordando esta investigación desde la teoría de redes migratorias de Massey Douglas, que él comenta que las personas utilizan el capital social que tienen para poder tomar las decisiones de migrar o no. Los primeros migrantes pues suelen tener condiciones más adversas, tienen dificultades para adaptarse o insertarse en un espacio, y ya los siguientes flujos migratorios van teniendo condiciones, digamos que un poco más amables por las relaciones previas que ya establecieron la primera oleada de migrantes, ¿no? Y se van estableciendo diferentes relaciones, ya sea familiares, de paisanaje o de las amistades, que pueden ayudar a las siguientes oleadas migratorias a insertarse en el espacio, y pues esto les ayuda a reducir principalmente pues costos y riesgos. Para el marco jurídico en general, pues del acceso a la vivienda, del derecho a la vivienda es muy amplio, ¿no? Tenemos desde las cuestiones internacionales, nacionales y locales, entre ellos principalmente pues la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. La justificación para llevar a cabo este proyecto de investigación, digamos que va en dos sentidos. Una que es por el tema, ¿no? El derecho a la vivienda es un derecho humano y pues nace de esta necesidad de dar una garantía y una seguridad a las personas. Sin embargo, esto no acaba con el solo hecho de que las personas tengan como cualquier espacio donde vivir, ¿no? De acuerdo a las categorías de ONU, hay ciertas características que deben de cumplir las viviendas para que esto se considere una vivienda digna y adecuada, como lo son la habitabilidad, que indica que pues, debe de tener ciertas condiciones que nos garanticen la seguridad física para resguardarnos, digamos, como de las cuestiones climáticas. También deben de tener disponibilidad de servicios, deben de tener ciertas características de materiales o de infraestructura. También deben de ser asequibles porque el hecho de que nosotros podamos acceder a una vivienda, ya sea comprando, rentando, pagando algún préstamo, pues no debe de comprometer el disfrute de otros derechos, ¿no? No por pagar nuestra vivienda significa que pues, no vamos a comer o a satisfacer otro tipo de necesidades. También se encuentra la característica de que sean accesibles, de que sean adecuadas para los grupos menos favorecidos y marginados. También la parte de la ubicación, que la vivienda sea adecuada, ¿no? Que se encuentre cerca de servicios educativos, de servicios de salud, y que también sea adecuada culturalmente y donde permita a los sujetos pues expresar esta expresión
cultural. Por otro lado, la investigación, o por qué esta investigación, es porque en cuanto a materia de vivienda indígena, los estudios son escasos para el sur de la ciudad. La mayoría de las investigaciones han sido de corte etnográfico, antropológico, y han estudiado principalmente a comunidades otomís, a comunidades triquis, dentro de la zona centro y norte de la ciudad, dejando estas periferias, pues digamos, de la ciudad hacia el sur, que se están asentando pues en asentamientos irregulares que tienen otras características, otras dinámicas y problemáticas. La investigación a desarrollar pues va a poder aportar líneas generales para la construcción de políticas públicas, tomando en cuenta principalmente las visiones y las necesidades de los sujetos, que es algo pues que generalmente se carece dentro del diseño de las políticas públicas. Y bueno, como metodología se van a realizar pues, un mapeo de actores comunitario, en donde pues ellos mismos van a identificar qué actores intervienen en la problemática, y ahí también se va a buscar identificar las familias con las que se va a trabajar la otra herramienta, que son las historias de vida familiares, que esto, pues la investigación realmente va por un corte cualitativo, en donde se va a buscar pues principalmente entender cuáles han sido el proceso para adquirir la vivienda, cómo lo han vivido desde su experiencia individual, y pues todo esto va situado, ¿no?, dentro de un contexto social, temporal y histórico específico. Se están eligiendo también historia de vidas familiares para intentar notar esta diferencia que se tiene dentro de pues las mismas generaciones que componen una familia, ¿no? Justamente saber cuáles fueron las condiciones y visiones que tienen pues las generaciones más antiguas contra las generaciones pues más jóvenes, y también intentar digamos como perfilar en esta gente joven qué expectativas tiene acerca de la vivienda, ¿no? Porque si sus condiciones económicas son extremadamente limitadas, pues lo más probable es que tiendan a continuar dentro del mismo espacio en condiciones de hacinamiento, o buscando cómo construir dentro de su núcleo familiar. Sin embargo, esto pues representa una problemática por el tipo de suelo en Xochimilco, ya que, digamos, las viviendas pues no pueden crecer pues de forma vertical por pues el tema de que se pueden hundir por el tipo de suelo, y también porque es peligroso en el tema de los temblores. Pero tampoco no tienen tanta posibilidad para expandirse de forma horizontal. Entonces, checar si estas nuevas generaciones pues tienen pues quizá alguna inquietud, algún interés, o siquiera si se han cuestionado pues en un futuro donde piensan habitar. Y esto es importante porque en el programa de desarrollo territorial de la Ciudad de México se está planteando que los asentamientos irregulares en suelo de conservación tengan un crecimiento cero, lo cual me parece pues una prospección irreal, en el sentido de que las poblaciones pues naturalmente tienen un crecimiento de población. Entonces veo que esto no es factible, ¿no? Pues sería todo de momento. Muchas gracias, Diana. Adelante, Francisco, con tus comentarios, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, Diana, tienes un trabajo bastante interesante, ¿verdad? Fuera de las dinámicas tradicionales de tipo de estudios, el analizar el acceso y el derecho a la vivienda por parte de comunidades indígenas, ¿cierto? Cuando se desplaza mayoritariamente de contextos rurales o contextos de su propia connotación de vida a los contextos urbanos. Muy interesante. ¿Listo? Bueno, como recomendaciones, Diana, así como está presentada, las diapositivas dan cuenta de una estructura bastante académica o formal, ¿verdad? Te recomendaría, como han hecho tus otros compañeros, el uso de esquemas gráficos o representaciones que mejoran la disposición de la información, ¿va? Porque ese tipo de párrafos, así tan básicos y elementales, a veces generan cansancio en los lectores, en tu audiencia, ¿cierto? Y queremos lo contrario, que se conecten. Y sobre todo tu temática de vivienda, con el uso de representaciones gráficas, figuras y fotografías de apoyo, le daría un gran enriquecimiento a la presentación. ¿Listo? Bueno, como a tus demás compañeros, ya estoy viendo que es una constante, la organización estructural del trabajo, ¿verdad? Considero que
relacionan aspectos de un apartado a otro, ¿cierto? Apartados generales, yo repito, problema de investigación, justificación, objetivos de investigación, tu referente teórico que abarca antecedentes y marco teórico o los conceptos teóricos, la metodología y luego el análisis de resultados, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y lo analicen con sus directores, ¿listo? Bueno, podríamos mostrar, Diana, que veo algo problemático en los objetivos, la diapositiva de objetivos, por favor. Vale, bueno, empieza con el problema de investigación. Tiene bastantes argumentos al respecto, los explicas muy bien y te basas en los factores económicos y sociales que dan cuenta del fenómeno de la migración con un aspecto problemático histórico y que contemporáneamente en la actualidad ha marcado, yo creo que es una de las bases de los problemas mundiales, ¿cierto? Tanto en territorios nacionales como específicamente en ámbitos internacionales. Bien. Vamos a analizar los objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. Bueno, vamos a la investigación. Los objetivos específicos son los pasos o la ruta que dan para alcanzar el objetivo general. Listo. Miremos el objetivo general. Tienes dos verbos. Identificar es una cosa y analizar es otra. Tienes dos verbos en el objetivo general. El proceso. Listo. Vamos a identificar y analizar el proceso. Y las problemáticas son dos cosas: de acceso a la vivienda de la población indígena del barrio San Francisco y tal, listo. Entonces, identificar el proceso para el acceso a la vivienda, identificar las problemáticas para el acceso a la vivienda de esas comunidades. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Listo. Vamos a los objetivos específicos. Identificar y analizar las estrategias que han empleado para resolver los problemas. Entonces, ojo, en el general identificar el proceso para acceder a la vivienda, cómo acceden, me imagino yo, cómo, cuándo, con qué y qué problemáticas tienen para ese acceso. Eso es una cosa. Y en el específico, identificar las estrategias para resolver esos problemas que supuestamente, y dónde identificamos los problemas allí. Vale, entonces, esos objetivos específicos se quedan cortos, no alcanzan para dar cuenta del objetivo general. Listo. Entonces, te recomiendo enfocarte qué es lo que quieres hacer en el general y luego sí ahondar en los objetivos específicos que te permitan alcanzar el objetivo general. Listo. Entonces, los términos que utilizas te ayudan mucho. Vale, identificar, analizar el proceso. Bueno, ¿y cómo identificamos ese proceso? Indagando las percepciones de los actores de la comunidad educativa frente a, y que la comunidad educativa, de la comunidad participante frente al problema de acceso a la vivienda. ¿Cómo han hecho para eso? Listo. Primero, en cuanto a la problemática, implementar, diagnosticar las características de los principales problemas que afectan a la comunidad del barrio San Francisco en torno a el acceso a la vivienda. Listo. Entonces, ir dando a objetivos particulares para alcanzar el objetivo general, pero que sea articulado, listo, que te orienten a él, porque eso es un problema de que busquemos una cosa y hagamos otra en lo específico, un problema trascendental, listo. Bueno, muy bien. En el apartado de, bueno, tú seguiste así, el problema, los objetivos, entraste a un apartado de conceptos. Esos conceptos dan cuenta de tu referente teórico. Entonces, organizarlo en el apartado donde vaya, ¿vale? Porque los evaluadores, creo y considero yo, mirarán eso, listo. Luego entraste a un marco jurídico. El marco jurídico también debe ser parte de ese referente teórico, ¿vale? Como el apartado de teórico jurídico de los diferentes ámbitos nacionales, internacionales y locales frente a esa problemática, listo. Luego llegaste a la justificación. Usualmente la justificación va después del problema y luego se plantean los objetivos, ¿vale? Entonces, empezaste por justificar el derecho a la vivienda de los pueblos. Yo te recomendaría allí. Cuando la justificación da cuenta de la justificación de tu estudio o tu investigación, ¿vale? El por qué es importante ahondar en el objeto de estudio. Tu objeto de estudio es la problemática del acceso a la vivienda de las comunidades indígenas. Listo. Sí, que las comunidades necesitan acceso porque la norma lo dice. Esa es la justificación normativa de las normas. Pero el de tu investigación, yo considero que fue más enfocada en tu segunda explicación cuando dijiste, hay una carencia de estudios en torno a estas comunidades. Por eso es importante hacer tu investigación. Hay pocas investigaciones frente al acceso de la vivienda de comunidades indígenas. Por allí, ¿cierto? Tú eres participante o miembro de un tipo de estas comunidades. Perfecto.
tienes experiencia en este tipo de problemas. Entonces, todos esos aspectos dan cuenta de tu trabajo, de tu investigación, lo que está justificando tu trabajo. ¿Listo? Bueno, en la metodología también ir de lo general a lo particular. Mencionaste mapeo de actores, historia de vida. Son tus técnicas. Y luego, es un estudio cualitativo. No, la macro categoría es tu enfoque o tu paradigma cualitativo. Luego tu diseño, un estudio de caso. Y ahora sí, mis técnicas e instrumentos, mi mapeo de actores y mi historia de vida como las técnicas que quiero utilizar, y los instrumentos son tales. ¿Listo? Eso te da un orden secuencial y presentas y organizas muy bien el discurso que tienes, porque tienes muy buen discurso y explicas muy bien. ¿Listo? Entonces, allí serían mis recomendaciones. Espero aportarte tu trabajo y esperar con ansia tu presentación, que espero que sea muy, muy chévere y muy interesante. Vale, Diana. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Pues muy, muy interesante, bueno, y creo que te va a servir muchísimo lo que te aporta el maestro a nivel estructural. Pienso, en mi caso, bueno, lo que te sugeriría también, y creo que es muy necesario, que caracterices a tus migrantes. O sea, cuando estás hablando de las problemáticas, no digamos migrantes, pero los habitantes, las personas que se desplazan buscando, primero hasta incluso hablarles, ¿cómo les llamamos? Les llamamos migrantes, les decimos habitantes, les decimos hijos de los ejidatarios, de los comuneros. ¿Quiénes son estas personas que van y ocupan espacios en asentamientos irregulares? ¿Quiénes son? ¿No? Yo a mí como que no me queda muy claro y bueno, es justamente la idea, ¿no? Para este coloquio, para que tú vayas como mirando o explicándonos después, decir, bueno, a ver, los migrantes o los que están ocupando asentamientos irregulares, los solicitantes de vivienda, como tú les quieras llamar, ¿quiénes son? ¿Son hijos de comuneros? ¿Son hijos de ejidatarios? Son migrantes que vienen de otros estados y que llegan y se asientan buscando un espacio en Xochimilco. ¿Quiénes son? Porque esto creo que va a generar muchísimo a que se explique o se pueda entender cuáles son las problemáticas que están viviendo esta población, ¿no? No es lo mismo, bueno, y lo pienso en comunidades, a veces en comunidades originarias, como es el caso de Xochimilco, Milpalta, Magdalena Contreras, que la tierra no se puede vender, es tierra ejidal o es tierra comunal, entonces no se vende, se tiene que, bueno, ya ahorita hay algunas hasta políticas que permiten la venta de este tipo de tierra y que justamente desquebrajan el tejido social comunitario, ¿no? O sea, pero ahí ya sería como una reflexión y que creo que te va a llevar también a ti a pensar qué es lo que está diciendo la gente, es decir, no solamente lo que dicen los que están buscando la tierra y la vivienda o los asentamientos irregulares, sino qué dicen los dueños, por decirles de alguna manera, las habitantes de la comunidad. ¿Qué dicen los ejidatarios? ¿Son avecindados? ¿Son gente que no tiene derechos? ¿O al contrario, son mis hijos y tienen que buscar un espacio porque está creciendo la familia, porque estamos hablando ya de familias extensas y no hay dónde habitarla? Que me parece bien interesante esto que tú nos estás contando, de que es imposible que, no como en otras comunidades, o sea, en comunidades fuera de la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, hay como la posibilidad de de extenderse en los solares y construir casas, o sea, hacia la manera vertical o hacia de forma horizontal, que es lo más común, pero hay como esas posibilidades de ocupar la tierra con las familias que van creciendo. Aquí no está esa posibilidad. Entonces creo que sería muy importante que caracterizaras, y yo no quiero creer, o más bien que solamente un tipo de personas las que habitan ese espacio, sino también complejizar, que esto te va a permitir que tú complejices, que tú vayas mirando que hay unas diferencias de personas, de sujetos, de actores que intervienen en estos espacios y que tienen necesidades diferentes, ¿no? Que algunos pueden ser incluso protegidos por los propios habitantes o por los propios ejidatarios o los comuneros, y otros, por el contrario, dicen pues que se vayan, ¿no? Porque están ocupando este espacio y además ya es reserva ecológica, que también creo que es bien interesante esta disyuntiva en la que nos plantea la ruralidad en México y en la Ciudad de México, creo que es muy común esta disyuntiva entre que
¿qué hacemos? Protegemos la naturaleza, que ya es reconocida como reserva ecológica o reserva ambiental o no sé cómo, o reserva integral, ¿no? O sea, de la biosfera, como hay muchísimas temas en ese sentido, o bien protegemos a la población que está requiriendo y necesita un lugar digno para vivir. Creo que tú metes muchísimo ese ruido, pues se va a meter muchísima esta reflexión, esta propuesta que estás haciendo, Diana, porque hay muchísimo que debatir, hay mucho que pensar. ¿A quién debe servir la política pública? ¿A qué debe servir? ¿A qué objetivo? ¿Cómo le hacemos para equilibrar, en tal caso, por un lado, el cuidado del territorio, el medio ambiente, y por el otro lado también la necesidad de una población que sigue creciendo y que va a seguir creciendo, como bien tú lo dices? Entonces, por ahí creo que sería muy importante que empezaras como a revisar esta parte, y además me parece que también está ahí algo que no sé si entendí. Bueno, quizá nada más estabas hablando de las políticas internacionales que podrían, que tú estás haciendo referencia para hablar de este derecho a la vivienda, que tiene que ver con lo internacional, pero también lo que ha ocurrido en muchos espacios, sobre todo en comunidades semirurales en la Ciudad de México, es la situación de la gentrificación, ¿no? La llegada de muchos extranjeros o gente con mayor nivel económico a poblar esos espacios, porque al final pues son espacios que todavía tienen la naturaleza, que tienen muchos recursos, ¿no? Ambientales, espacio para que puedas hacer casas de campo, casas de vacaciones, qué sé yo, con muchos extranjeros o personas con mayor nivel económico. Entonces ahí también está como ese proceso de gentrificación, que no sé si es el caso, nada más que me hiciste pensar en eso en tu presentación, pero creo que sí es muy importante que vayas revisando, que caracterices bien a estas personas o a estos sujetos que están solicitando la vivienda, para que pueda haber justamente una revisión más amplia del análisis, que sea más complejo y que sea además más diverso, ¿no? No es solo bueno y malo, sino que hay diversas matices en este tipo de análisis. Y por ahí serían mis sugerencias, Diana. Muchísimas gracias por tu presentación, y bueno, también estamos en contacto para lo que se necesite. Gracias. Y bueno, finalmente vamos a pasar con Fernando Palacio Romero, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Evaluación de Políticas para la Profesionalización de Intérpretes, Traductores y Agentes Bilingües de las Lenguas Originarias en la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarles. Estoy aquí proyectando mi presentación. Espero que sí la vean y que si llega a haber alguna falla me lo comenten, sobre todo si no avanza. Y pues bueno, un gusto escucharles, colegas, sobre sus avances. Fernando. Gracias. Perdón, Fernando, fíjate que no se está viendo, se está viendo el programa del coloquio. A ver, permítanme. ¿Ya pueden ver ahí? Todavía no. No. Quizá tienes que salir y volver a entrar, Sí. cerrar y solamente entrar con el otro, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, creo que ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ya empieza a verse. ¿Todavía no está la PowerPoint? No, se está viendo la conferencia, bueno, la videollamada. Sí, a ver, un intento más, por favor. Sí, claro que sí. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí. Sí, así es. Bien, muchas gracias. Y mucho gusto presentarme, saludarles. Gracias por la presentación. Así es, estoy estudiando la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad.
en mi segundo semestre y pues un gusto escucharles en sus avances de sus proyectos, también los comentarios tan interesantes y apropiados de la y el comentador. Y pues bueno, permítanme presentarles algo de los avances sobre mi proyecto de investigación, que es profesionalización de personas, intérpretes, traductoras y agentes bilingües en la ciudad, en México. Y creo que es importante señalar, soy licenciado en Ciencia Política, me he desempeñado los últimos años de mi carrera en el gobierno federal, en proyectos relacionados a derechos lingüísticos, como lo hago actualmente en el INALI, y pues que además he trabajado en otros temas también, pero pues mi experiencia principalmente se centra en el tema que me estoy disponiendo a investigar. El tema de investigación pues es la profesionalización de intérpretes, traductores y agentes bilingües de lenguas originarias en México y el desarrollo de políticas públicas en la materia. Es el proyecto que estoy realizando, se estará haciendo a través de un reporte, informe académico por experiencia profesional, y que pues tengo la intención de que sirva para la institución en la que laboro, e idealmente también a otras más que realizan acciones del mismo tipo o que tienen en sus atribuciones estas funciones de profesionalización, y pues que con ello surjan políticas efectivas y o se optimicen aquellas que ya existen. Y bueno, pues al disponernos a realizar este proyecto de investigación, nos damos cuenta de que a pesar de que existe un marco de derechos lingüísticos en México, para los pueblos y comunidades indígenas persisten barreras significativas en el acceso a bienes y servicios básicos, en gran medida debido a los rezagos en la comunicación, por barreras en la comunicación y rezagos en los servicios de interpretación y traducción en las lenguas de las personas de las comunidades indígenas. Y bueno, vemos que este es un asunto que perpetúa la marginación en diversos aspectos sociales, económicos y políticos para estos grupos de población. Y pues bueno, a partir de este marco jurídico que existe, algunas instituciones que tienen esa responsabilidad han establecido o han intentado llevar a cabo a través de diferentes medidas, satisfacer las necesidades de comunicación de las personas y comunidades indígenas a través de la interpretación y de la traducción. Esta es una labor que ha estado siendo realizada por personas, desde luego, que hablan lenguas indígenas y quienes en mayor o menor medida y a través de diversos medios han desarrollado un grado de bilingüismo balanceado y habilidades comunicativas que les han permitido realizar de alguna forma esta labor comunicativa que se llega a requerir muchas veces en situaciones urgentes o críticas. Y ante esta situación, ante esta realidad, han existido también a lo largo del tiempo distintas problemáticas que limitan que esto se lleve a cabo de manera profesional y adecuada, por brechas, por ausencia de mecanismos, por falta de procedimientos claros y sostenibles que permitan el ejercicio y el desarrollo profesional y de calidad de las funciones de interpretación, traducción y mediación lingüística. Entonces, las instituciones responsables de los derechos de derechos lingüísticos, de la impartición de justicia, de la educación, se han enfrentado a dificultades que no han podido resolver del todo en términos de establecer políticas de profesionalización eficientes. Entonces, desde este proyecto, pues buscamos estudiar a detalle lo que es la profesionalización, siempre en un sentido de que sí es un factor importante para mejorar la comunicación intercultural y que justamente desde una perspectiva de la interculturalidad funcional tiene gran relevancia y potencial en la construcción de políticas en favor de los derechos y el desarrollo lingüístico. La profesionalización es un concepto que se enraiza en la evolución histórica de las estructuras del trabajo, ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a necesidades y características de la sociedad, surge como respuesta a la necesidad de estandarizar y regular ocupaciones con fines de competencia, de responsabilidad en esas funciones importantes para nuestra sociedad y pues que responda a los desafíos y a las demandas del mundo moderno. Y desde una perspectiva funcionalista podemos pensar que las profesiones contribuyen al orden social y que tienen un potencial de desarrollo para la población. Entonces, profesionalización se puede entender pues como un conjunto de diversos elementos. Puede incluir la formación a través de procesos educativos formales o no formales,
puede verse también a través de la certificación o licencias que se pueden obtener, que se emiten por parte de asociaciones, de agencias reguladoras, certificadoras, de profesionales que regulan y promueven cierta profesión. Y también hay elementos de vinculación laboral con las personas que ejercen cierta profesión y de empleabilidad en cuanto a que se busca desarrollar laboralmente estas áreas profesionales. En México reconocemos quiénes son las personas intérpretes, traductoras y agentes bilingües, que es la población a la que se va a centrar el tema de la profesionalización, y es una población enorme y diversa que se va distinguiendo desde la propia naturaleza de cada función. No es lo mismo la interpretación y la traducción, probablemente ya conozcan la diferencia. Ambas cuentan con sus técnicas, con sus conocimientos distintos, se ejecutan de maneras distintas y requieren habilidades específicas. Y bueno, vale la pena comentar que para fines de esta investigación, estamos integrando en conjunto a estas funciones intérpretes, traducción, agentes bilingües que realizan otro tipo de mediación por el motivo en el que están ordenadas y atendidas por el marco jurídico e institucional de derechos lingüísticos en México, que vale la pena señalar, ha sido un logro de los propios movimientos sociales y políticos de los pueblos en este país, quienes desde finales del siglo y antes pasado, pero y antes, se organizaron, participaron y pues ahora, en este punto de la historia, pues se ha reconocido por la ley la necesidad de garantizar la comunicación entre personas, comunidades y con el Estado mexicano. En México, la profesionalización se ha desarrollado a la par de la política lingüística, que ha intentado establecer vías y mecanismos que resuelvan la necesidad de las propias instituciones del Estado de contar con personas que interpreten, que traduzcan, que hagan alguna mediación lingüística. Y se han desarrollado ya algunos programas y proyectos de cierta forma aislados que han incluido acciones de capacitación, actualización, certificación y vinculación de personas que ya desempeñan estas funciones con el fin de mejorar la calidad en los servicios que se ofrecen. Esto se ha desarrollado por parte de varias instituciones, entre ellas de carácter federal, también de carácter local. Se destaca el INALI, el INPI, antes CDI, pero existen al menos una docena de instituciones públicas que se han identificado, que se dedican al desarrollo lingüístico, a la atención a población indígena, o al ámbito de justicia, o al ámbito educativo, y que pues actúan en buena medida en atención a la demanda social y agendas políticas regionales. Entonces, pues ese es el panorama o el concepto más bien de profesionalización que se busca trabajar. Bueno, en cuanto al marco teórico que tenemos, que hemos identificado y que seguimos alimentando para trabajar en el proyecto, pues partimos también para abordarlo desde una perspectiva intercultural, crítica, funcional, también abordando desde múltiples disciplinas, desde la sociolingüística, desde la política pública, desde el derecho, la educación intercultural. Hay ya varias personas autoras, de León, Hamel, Kleiner, Omichen, que ya han hablado desde distintas disciplinas sobre el tema, sobre todo de la interpretación y traducción en lenguas indígenas. Son pocos trabajos los que tratan sobre la profesionalización. Y pues bueno, coinciden estos trabajos que hemos tomado, pues en que la profesionalización es un tema particularmente relevante en el ejercicio de los derechos lingüísticos en México. Y bueno, estamos haciendo la revisión de la legislación, de la normatividad, de los programas públicos, de las instituciones que puntualmente están destinadas a desarrollar acciones y de profesionalización, entre ellos los programas institucionales del INALI, de la CEPI, y pues vamos a revisarlos y analizar cuál ha sido sus logros y sus pasos que se han tomado hacia resultados positivos, y no omitir que vamos a tomar en cuenta, estamos tomando en cuenta también las perspectivas de pueblos y comunidades indígenas,
ya se han realizado en los últimos años algunos informes, algunos reportes muy particulares sobre incidencia en derechos lingüísticos. De hecho, tenemos la fortuna de tener a la mano un reporte, un informe que en el 2023, muy reciente, la Red Nacional de Intérpretes y Traductores realiza de la mano con asociaciones como el CEPIADET, como la OTIGLI, y que muestran resultados de grupos de trabajo que se han reunido en varios puntos del país y que ya proponen acciones, estrategias, planteamientos muy particulares en la profesionalización que vamos a ir retomando. Entonces, pues bueno, lo que querimos conocer es por qué y cómo desarrollar e implementar políticas de profesionalización efectivas, considerando que no existe información actualizada y certera sobre las necesidades y condiciones actuales, que esto se realice desde un enfoque participativo, centrado en la comunidad, adaptable y flexible a los escenarios políticos diversos que se van presentando y que promuevan a la vez la sensibilización sobre los derechos lingüísticos y la diversidad cultural. Y pues bueno, queremos hacer un estudio actualizado sobre la profesionalización en México. Vamos a hacer un enfoque particular en la Ciudad de México que nos permita valorar la pertinencia, la congruencia, la adecuación y la consistencia de las políticas en curso y las que se pueden desarrollar o que se encuentran en desarrollo, evaluar en qué manera responde a necesidades y desafíos de la sociedad multilingüe, de las personas profesionales bilingües también, y que de ello derive en propuestas y recomendaciones para el desarrollo de políticas efectivas que fomenten la participación de comunidades y promuevan el ejercicio de los derechos lingüísticos en México. Y bueno, vamos a abordar esa falta de información, vamos a generar recomendaciones, desarrollar estrategias para mejorar las políticas que ya existen o para desarrollar políticas más adecuadas y a la vez promoviendo una sensibilización de derechos lingüísticos por las partes interesadas. También vamos a proponer algunas estrategias de evaluación y seguimiento pues de lo propio que propongamos. La metodología que se ha optado por emplear es mixta. La intención es tener una comprensión integral, multidimensional de la situación de la problemática y también pues que con ello las recomendaciones también sean de esas características. Se realiza un análisis documental, se realizan con ello la revisión del marco teórico, jurídico. Vamos a hacer también entrevistas estructuradas con las que vamos a buscar recabar y analizar las percepciones y experiencias de los actores más relevantes en la materia. Vamos también a desarrollar algunas encuestas y grupos de discusión, encuestas para recopilar datos que nos brinden información cuantitativa y los grupos de discusión en los que se intercambien ideas, reflexiones colectivas para fines cualitativos. Esto nos va a llevar pues a la ideación, el desarrollo de propuestas que se irán elaborando también o se irá dirigiendo dentro de los ejercicios hacia la creación de recomendaciones, aportaciones a modelos operativos que instituciones puedan implementar, orientaciones para el desarrollo de normatividad que aún no exista o que deba de ser adaptada, perfiles profesionales, que es una gran necesidad que existe, reconocer el propio perfil profesional diferenciado de cada personaje, población que se quiera profesionalizar, y pues también hacia el diseño de propuestas de instrumentos e insumos para la profesionalización. Lo que queremos pues lograr es en gran medida pues es ese estudio de caso que describa detalladamente, que analice detalladamente la realidad de la profesionalización en México y los factores de incidencia en favor de derechos lingüísticos que la política pública en esta materia puede mejorar. Actualmente ya tenemos algo de avance, realizamos un taller el mes pasado con el fin de construir una cartografía social y pues en el que hemos ya recopilado algunas
algunos resultados importantes derivados de las opiniones de personas, colegas que también trabajan en la Administración Federal en estos temas. Continuaremos, desde luego, desarrollando el estudio de caso para generar recomendaciones que sobre todo se van a ver en modelos operativos y rutas de profesionalización. Como hemos comentado, la realidad de las personas que pensamos pueden profesionalizarse es tan diversa. Es un proceso que no es igual, desde luego pensando en las lenguas, en el perfil profesional, en el perfil académico de las personas que participan. Entonces es necesario desarrollar rutas diversas de profesionalización que se puedan adaptar a los diversos contextos y realidades. Vamos a proponer también que este esfuerzo sea también reflejado por parte de las instituciones y de los funcionarios del Estado que tienen la tarea de generar estas propuestas, para explicar, para darles a entender cuáles han sido los resultados, los logros del proyecto, con fines de que lo implementen. Y pues incluso vamos a tocar el tema de marco jurídico, que puede cambiar, cuál ha sido el proceso de desarrollo al punto en el que nos encontramos y por los motivos por los cuales no hemos logrado superar esas brechas de implementación. Y pues bueno, vamos a también proponer algunas vías para evaluar y monitorear esas recomendaciones y propuestas que estaremos realizando. Más o menos esta es la idea de las propuestas y de la incidencia que se quiere lograr a través de los resultados. El objetivo es presentarlos directamente a las personas funcionarias públicas responsables de implementar proyectos de profesionalización. Aquí pueden ver algunas instituciones que se dedican a través de diversos ámbitos a la profesionalización. Son instituciones con características diferentes, con atribuciones diferentes, pero que el tema de la profesionalización las conjunta, al menos en esta responsabilidad, y que a las que entregaremos un reporte integrado, que también sirva no solo para dar cuenta qué cada institución puede hacer, sino cuál es también el estatus en otras áreas, en otros ámbitos, en los que la dinámica implica la colaboración interinstitucional. De hecho, nuestra propia Universidad Rosario Castellanos es un actor que actualmente incide en el tema de la profesionalización de intérpretes y traductores con su especialidad en interpretación y traducción, y es también un caso que vamos a revisar y también, desde luego, proponer a la propia universidad algunas alternativas o algunas propuestas positivas hacia mejorar su participación en los procesos de profesionalización en México. Y pues bien, eso es en gran medida el proyecto de investigación que estoy desarrollando. Se encuentra todavía en desarrollo, desde luego. Esta es la programación de avances esperada al momento. Nos encontramos trabajando actualmente en el marco teórico y metodológico. Como les he comentado, ya vamos avanzando un poco en esta recopilación etnográfica de opiniones, de perspectivas, de ideas, de personas que trabajan, que laboran en el tema, y continuaremos pues en los próximos meses con el desarrollo de las propuestas y pues también con los complementos que surjan de la retroalimentación que aquí surja y de mi comité tutorial. Y pues bueno, en general, ese es el proyecto de investigación que estoy realizando. De antemano les agradezco por su atención y por los comentarios que me darán. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Adelante con tus comentarios, maestro Francisco, por favor. Vale, Fernando. Tienes un tema contemporáneo y actual frente al papel de los intérpretes, los traductores y los agentes bilingües de lenguas originarias. Y ha sido una iniciativa bastante particular, específica y muy puntual, que atiende a un derecho fundamental como es el acceso a los diferentes derechos, ¿cierto?, de estas comunidades, y especialmente al aspecto normativo y legal como eje para garantizar el acceso de todos los derechos a los que tienen acceso
valga la redundancia, a este tipo de comunidades históricamente rezagadas, históricamente maltratadas, históricamente minimizadas, invisibilizadas. Listo. Bueno, en primera instancia, bueno, felicitarte por tu apuesta y hacerte una recomendación general. A veces, que dicen los expertos, a veces mucho es negativo, ¿vale? Siento que tienes muchísimo, un alcance muy grande de tu trabajo. Entonces, en aras, y eso es importante, ¿cierto? El soñar, el pretender aportar. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues en una investigación, muchísima información lo que hace es que diluir. Es como tener un mar, ¿cierto?, de información, y eso te denota poca profundidad y margen de desarrollo para la profundización en el análisis e interpretación de tus resultados. Entonces, te sugeriría para tu investigación y tu informe de investigación de la maestría, pues escalar la información, sintetizar y definir un alcance mucho más concreto y más particular. Listo. Y para tus intereses como investigador, pues darle rienda suelta a tu macro alcance, ¿cierto?, que tienes, con unas investigaciones complementarias, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, porque veo muchísimas aristas en el trabajo. Listo. Bueno, hay una diferencia entre el título que presentaste en el resumen y el título que presentaste en tu ponencia. En el resumen estaba así: evaluación de políticas de profesionalización de intérpretes, traductores y agentes bilingües. Y en la presentación, el título dice profesionalización de personas, intérpretes, traductores y agentes bilingües. Hay una diferencia. En el primero del resumen considero más adecuado porque es tu análisis de las políticas, ¿cierto? Mientras que en el título que presentas aquí es como si tú fueras a estudiar la profesionalización. Y así son dos cosas muy distintas, ¿vale? Bueno, la misma recomendación que le hice a tus compañeros anteriores y compañeras anteriores, estructurar tu informe y las presentaciones en apartados formales. Listo. Problema de investigación, referente teórico, metodología, análisis de resultados. Eso ayuda mucho a la forma, ¿listo? Porque pasas del problema a la profesionalización, vas al marco teórico, luego hablas del acceso a la vivienda, perdón, ese fue lo otro. Luego las preguntas, los objetivos, listo. Entonces hay una desestructura en cuanto a términos de orden y jerarquía de los alcances y los apartados formales de la investigación. Listo. Bueno, en cuanto al marco teórico, bueno, entras a la profesionalización con un apartado solo. Listo. Ese apartado deberías dar cuenta o hacer parte de tu referente teórico o de tu marco teórico. Presentas un listado de interculturalidad, literatura, legislación. Recuerda que el marco teórico tiene 3 tópicos centrales: las ideas de referencia, los autores y los años de referencia, para que los lectores podamos rastrear. ¿Listo? Eso frente a tus categorías o tus dimensiones de análisis. ¿Listo? Entonces allí debería aparecer la profesionalización, hablo de la interculturalidad, políticas lingüísticas, sociolingüísticas, una recomendación: la legislación o la normativa no es un referente teórico. Ojo con eso. ¿Listo? No es un referente teórico. Recuerda que las teorías son el conjunto de conocimientos aprobados por la comunidad científica en torno a aspectos temáticos o de contenido. La legislación son contextos argumentativos formados de orden legal, listo, que sí pueden basarse en referentes teóricos, para que lo tengas en cuenta. Listo. Bueno, muy bien. Luego presentas las preguntas. Allí veo, solamente es una pregunta de investigación, máximo 2, por ejemplo. Vi unos párrafos allí incluidos, eso no se suele utilizar, ¿vale? Esos párrafos explicativos no. Listo. Y en los objetivos, pues recomiendo afinarlos un poco, porque como tienes tanta información y tanto alcance, se pierde un poco una ruta lógica. Listo. Bueno, entramos a la metodología y empezaste con lo siguiente: un estudio mixto, ¿vale? Te recomendaría ahondar con tu director en qué consisten los estudios mixtos, ¿vale? Tú presentándonos un estudio mixto porque voy a hacer análisis documental, encuesta, grupo de discusión y entrevistas. Son instrumentos de diferente índole, cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Eso, pero el usar diferentes instrumentos de diferentes enfoques no hacen a un estudio que sea mixto. Debes revisar esto. Un estudio mixto es aquel que hace un análisis cuantitativo utilizando técnicas de la estadística
ya sea descriptiva o inferencial, y se complementa con un análisis cualitativo con la metodología básica del cualitativo, que es la triangulación entre diferentes instrumentos cualitativos. Listo. Entonces, revisa muy bien eso, porque considero que después dice, lo que pasa es que mi estudio es un estudio de caso. Un estudio de caso es un diseño netamente cualitativo, ¿vale? Entonces, revisa muy bien eso para que no tengan problemas de pronto con los evaluadores posteriormente. Listo. Y bueno, y como sugerencia final, te recomendaría revisar, Fernando, dos líneas de trabajo que van en torno a tu interés. El enfoque diferencial étnico, que ya en muchos países de Latinoamérica han avanzado en ello, y allí toman especial relevancia los intérpretes, traductores y agentes bilingües. Y otra arista que tiene bastante trabajo de investigación al respecto, la jurisdicción especial indígena, o aquellos esfuerzos particulares de algunos países, como en el caso de Colombia, de establecer procedimientos legales y normativos diferenciales y específicos para este tipo de comunidades, en los cuales los intérpretes, los traductores y los agentes toman especial relevancia. ¿Vale? Bueno, éxitos, Fernando. Muchas gracias, doctor Francisco. Bueno, Fernando, bueno, pues felicidades. Sé que apenas vas en segundo semestre. Creo que es muy importante que recojas todas las aportaciones del maestro Francisco a nivel estructural, ¿no? Hay que empezar, hay que tratar de utilizar en nuestra estructura, y bueno, nosotros lo vemos en las diapositivas, ¿no? Mirar bien cómo vas construyendo las diapositivas. Eso te va a llevar justamente a hacer también una estructura más, más entendible, más clara para el lector de tu propia tesis, ¿no? El planteamiento del problema, los objetivos. Creo que es un estudio muy amplio, muy importante, porque en este momento, sí, vas muy bien. Bueno, es que estaba viendo el chat que estaban diciendo. Creo que es muy importante que vayas como recuperando la parte teórica. A veces, cuando ustedes, yo sé que, bueno, por lo que entiendo, estás muy metido en la parte con INALI, estás muy empapado de lo que es la interpretación, que es diferente a la traducción. Creo que ahí sería como algo bien interesante que en tu documento o en la parte teórica sí deberías de hacer la reflexión entre qué diferencia hay entre la traducción y la interpretación. Esa creo que es muy interesante y muy importante para que tú le puedas dar este formato más teórico. Decía que cuando se está inmerso en un proceso, ya sea político, de asociaciones, de un compromiso de otra índole por la experiencia profesional en estos temas, de pronto miramos la experiencia, revisamos experiencia, pero como estamos en una maestría, lo que tenemos que hacer es darle mucha fuerza a nuestro marco teórico o a nuestros referentes teóricos que vamos a utilizar. Y entonces, bueno, busquemos cuáles son estos conceptos teóricos que tú utilizas y que, como bien dice Francisco, no es la parte cualitativa, no es el marco legislativo, el marco jurídico, ¿no? Que nos lleva a la posibilidad, sino que son otro tipo de categorías de análisis. ¿Qué es lo que te va a permitir entender, primero explicar por qué es importante la interpretación? ¿Cuál es la problemática de la interpretación? Y bueno, ahí yo incluso podría sugerirte revisar no solamente es la formación y profesionalización de los intérpretes, sino la falta de apoyo para los intérpretes, para que puedan llevar a cabo su trabajo. Tenemos en el doctorado a una compañera que es Silvia Santiago, no sé si es parte de tu comité, pero bueno, ella está justamente en la línea de la interpretación. Y de las situaciones que ella nos cuenta y nos dice mucho, pues es el poco apoyo que existe para los intérpretes. No hay recursos para los intérpretes. No se entiende que muchos de los intérpretes son hablantes de lengua indígena y muchas veces no tienen una formación de doctorado, de maestría, licenciaturas, o de licenciatura y ya no tienen maestrías. Entonces no se les da como este enfoque que debe de haber un reconocimiento, porque es otro tipo de formación también, y que hace falta muchísimos intérpretes, ¿no? Tenemos muchísimas personas que han sido
encarceladas injustamente por carecer de intérpretes. Hay personas en los hospitales que carecen también de intérpretes y que mueren porque no pueden expresar la situación. Es una necesidad que a veces no nos damos cuenta los que no requerimos de un intérprete, ¿no? Porque no hablamos una lengua indígena, porque hablamos el español en un lugar donde se habla español. Es como, creo que hay muchas problemáticas y muchas aristas en las que debes de fortalecer, y que justamente eso te va a dar fuerza con el marco teórico. Es importantísimo porque de verdad a veces vemos experiencias súper interesantes, sobre todo en política pública, en estas maestrías en territorio y memoria histórica, en derecho indígena, pero de pronto pues no está como que está cojeando de la parte teórica. El marco o los referentes teóricos son muy importantes para que tú puedas, pues revisar, ¿no? Cuáles son los puntos o los conceptos que tú deberías de estar, considerando, ¿no? Piénsalo de esa manera, cómo fortalecemos y cómo explicamos de manera muy concreta cuáles son las problemáticas de la interpretación, cuáles son estas diferencias entre interpretación y traducción, cuáles son las necesidades de profesionalización de estos actores de la interpretación. O sea, creo que hay muchos marcos teóricos, y bueno, por supuesto ahí la doctora Silvia y supongo que todo tu comité podrá apoyarte muchísimo en este sentido, que creo que es como muy importante. Y finalmente, ya se me está olvidando, la última parte, que es la revisión que tú estás planteando, que de acuerdo al tiempo que tengas en la maestría, sí sería como importante que tú pudieras estar como revisando, si te da tiempo de hacer esta revisión, o si lo propones justamente terminando con propuestas, dando pie a que en próximos estudios vas a hacer esta revisión, independientemente de que tú lo sigas haciendo, ¿no? Pero como que hacer el corte para que te dé tiempo de terminar en tiempo y forma con la maestría. Y bueno, ya posteriormente continuar con tu trabajo. Muchísimas gracias, Fernando. Un excelente trabajo y bueno, muchísimas gracias. Perdón, estoy contestando. Bueno, compañeros, pues entonces agradecemos muchísimo, damos por terminada nuestra mesa del día de hoy. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este sexto coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se está presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.